Profesor Antonio Álvarez Mesta, catedrático, en el contexto del texto. Qué bueno poder escucharlo, profe, de una manera así directa en la conversación, pues, porque siempre estoy atenta y lo sigo, como muchos de nuestros radioescuchas, que encuentran en este contexto del texto, pues, la mejor sección de contextos. Gracias por estar con nosotros. Profe, lo tenemos en la línea, vamos a procurar, no está en la línea telefónica. Bueno, lo estaremos conversando con él en un momento más. Y es que sí, la verdad de las cosas es que de pronto nos sumimos en lo que tiene que ver con la noticia dura, con la información difícil, con todo esto que nos está pasando en materia de salud, en materia económica, en materia política, en materia de seguridad. Y dejamos de lado muchos otros aspectos de la vida que son igualmente relevantes, aspectos de la vida que tiene que ver con esto, con el medio ambiente, con nuestro lenguaje, con la forma de hablar, con las palabras, con los significados, con los libros, con las enseñanzas ancestrales y vigentes todavía. Y bueno, estas secciones, tanto el contexto del medio ambiente como el contexto del texto, recupera y nos pone en contacto con esta parte de la vida que también es esencial, según yo. Bueno, pues ahora sí, ya tenemos ahí en la línea telefónica el profesor Antonio Álvarez Mesta. Profe, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. El gusto siempre es mío, saludarle a usted, licenciada, y a los amables radioescuchas de GREM. Y hace rato, escuchando a mi amigo, el doctor Valdés Pérez Garga, vino de inmediato un neologismo a mi mente. Ese neologismo es petricor. ¿Qué es el petricor? Es el olor a lluvia. Cuando se empieza a mojar la tierra y despide una fragancia que todos reconocemos, eso se llama petricor. Es un neologismo que apareció, lo crearon dos geólogos australianos en 1964. Y como me meto a revisar el sitio de la Real Academia Española, vi que la academia ya admitió también como un neologismo válido para la lengua castellana, el petricor. ¿Cuál es la etimología de petricor? Petri, piedra, y cor, sangre. Pero no sangre de un humano, que ahí el lexema sería hemo o ema, sino sangre de los dioses. Entonces, la sangre divina que está en las piedras es el petricor. Lo único que hay que acordarnos es que ese olor a lluvia del que nos habla, como bien dice Francisco Valdés, el pintor musical de México, el señor Jara, Pepe Jara, en la canción Guadalajara, La Tierra Mojada, ese es el petricor. Bueno, hoy es 4 de julio y ciertamente es una efeméride, la de la independencia de los Estados Unidos. Estos días he estado leyendo lo que he podido, las vacaciones de un pobresor, y aparte estuve confinado doblemente, no solo por la pandemia, sino por una fractura de pierna, que ya estoy dando mis primeros pasos, ya estoy sin yeso. Ayer caminé 1 hora. En fin, pero he estado más confinado que otras personas. Claro. Y eso también lo veo como, decía Coleridge, una rendición disfrazada, a blessing in disguise. Bueno, a lo que voy, leyendo, me puse a leer libros de Benjamin Franklin, el gran patriota norteamericano, que aunque nació en Boston, siempre lo asociamos con Pensilvania y con Filadelfia. Fue uno de los padres fundadores de la nación americana. Y veo que tiene una sabiduría profunda. Ciertamente es muy dado al espíritu crítico, al análisis, pero también al sentido común. Y su obra más famosa no la firmó como Benjamin Franklin, que tiene por supuesto varias, sino él durante la mayor parte de su vida adulta se dedicó a tener imprentas. Fabricaba un almanaque, el almanaque más exitoso de Estados Unidos, el almanaque del pobre Ricardo.
Y en ese almanaque, pues aparte de venir el calendario propiamente dicho, los meses, los días, las semanas, venían también cuestiones de ciencia básica, cuestiones legales y lo que conocemos como refranes, como dichos, como sentencias sabias. Algunas de esas sentencias se le atribuyen a otras personas. Aclaro que Benjamin Franklin dice, yo no soy el creador de esas frases. Algunas sí, pero muchas no. Y algunas se pierden en la noche de los tiempos. Son tan antiguas. Por ejemplo, muchos hemos escuchado aquello de que definición de locura o de falta de cordura es hacer lo mismo de siempre y esperar resultados diferentes, y se le atribuye a Albert Einstein. Pues no, aparece en el almanaque del pobre Ricardo. No estoy diciendo que Benjamin Franklin sea el autor de esta frase. Ciertamente él era un hombre paradigmático, él fue un adelantado a su época, tendría que pasar más de un siglo para que se fueran haciendo efectivas las medidas contra la esclavitud, pero uno de los primeros hombres que luchó en Norteamérica contra la esclavitud fue Benjamin Franklin. Era un hombre dado a la propio de la Ilustración, tenía formación científica, también hay que decirlo, él era francmasón, él fue gran maestre de la logia a la que perteneció, no solo en Estados Unidos, sino en Francia, donde fungió como embajador primero de Pensilvania y más tarde de Estados Unidos. También tuvo mucha influencia en Inglaterra. Él logró que, por ejemplo, la ley del timbre fuera suspendida y fue visto con simpatía por la gente de Norteamérica, pero también era científico e inventor. Todos nos acordamos de aquello de que con un cometa o papalote, lo que en otras partes le llaman barrilete, una noche de tormenta, un cometa o papalote le puso una estructura metálica, y suspendido de esa estructura metálica, con un hilo de seda, iba una llave. Y no estaba esperando que le cayera un rayo al cometa, no. Simplemente la electricidad atmosférica iba a llenar de electricidad la llave, eso lo confirmó, y con el paso del tiempo surgió el pararrayos. Él inventó el pararrayos. No fue el único inventor. Bueno, no estoy diciendo que trabajara en equipo, estoy diciendo que en Estados Unidos es considerado el inventor del pararrayos, aunque en Europa hay otra persona que hizo lo mismo. Inventó los bifocales, cristales con distintas graduaciones para poder ver lo mismo de lejos que de cerca. Era un hombre muy organizado, muy limpio. Cuando uno ve, por ejemplo, su diario, sus memorias, él, por ejemplo, se propone convertir su vida, elevarla a un plano superior mediante la observancia constante de 13 valores. Cuando un valor se observa de manera cotidiana, se vuelve hábito, deja de ser propiamente un valor y ya es una virtud. Entonces, Benjamin Franklin hablaba de 13 virtudes. El número 13, que muchos le dan un significado negativo, lo asocian con la mala suerte. Para Benjamin Franklin surgió casualmente, él pensaba en 12 virtudes, pero sus íntimos le hacían ver que tenía tanta facilidad de palabra y era tan contundente en sus opiniones que a veces parecía arrogante, y él agregó como virtud número 13 la humildad. Y para ser humilde había que parecerse a Sócrates y a Jesucristo. Ahora, el 13 es un número muy conveniente. ¿Por qué? Porque el año tiene 52 semanas. Y 13 por 4 son 52. Entonces,
Benjamin Franklin propone observar una virtud, concentrarse por completo en una virtud por semana y estar viendo qué tanto se logra el ejercicio de esa virtud esa semana, marcar los logros y las fallas en esa virtud y luego la siguiente semana concentrarse en otra virtud. Eso es a lo largo de un año. Uno, sin descuidar las virtudes ya logradas, se concentra más en la virtud que corresponde a esa semana. Esto tiene mucho que ver con lo que han hecho otros grandes maestros. Por ejemplo, Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, tiene mucho que ver sus ejercicios espirituales de 4 semanas con concentrarse en cómo superar las afecciones desordenadas, que es una virtud, un hábito bueno, diría Aristóteles, y una virtud nos lleva a amar lo que realmente deberíamos amar. Entonces, esta fecha del 4 de julio, que tiene que ver con la independencia norteamericana, pues es una magnífica oportunidad para entrar en contacto con el pensamiento de gente ilustrada. Uno de ellos, que aparte de ser ilustrado, es de lectura amable, de sentido común, es Benjamin Franklin. Como él vivió en el siglo XVIII, sus obras ya no pagan derecho de autor y todas ellas, sin excepción, pueden conseguirse gratuitamente. Se pueden descargar en su integridad a través de la Internet. Entonces, lea, insisto, la autobiografía de Benjamin Franklin. Él tiene muchos libros. Descargue lo que pueda del alfabeto, del calendario del pobre Ricardo, que es una de las obras más exitosas en la historia de Estados Unidos. Y son obras que no pierden vigencia, ¿cierto? Porque somos los mismos seres humanos, ayer, hoy y tal vez, me atrevería a decir que siempre. Sí. En lo esencial todos coincidimos. Hay mucho más que nos une que nos separa. Y de eso estaba convencido Benjamin Franklin. Bueno, pues grandes pensadores que tal vez los conocemos circunstancialmente y los oímos tal vez en alguna clase de historia o de recuperación de hombres y mujeres que han hecho la diferencia en este mundo, pero creo que tenemos que acercarnos un poco más a ellos porque sus enseñanzas siguen estando, ¿no? Y siguen siendo vigentes. Sí, plenamente vigente. O sea, no hay nada más novedoso que los clásicos. Lo más moderno es lo clásico. Eso es muy bonito. Él es un pensador clásico. Eso es muy bonito. Nos quedamos con la frase, no hay nada más novedoso que lo clásico. Bueno, pues nos quedamos con todo ello y con el gusto enorme, en principio, de su recuperación, profesor, que de verdad vaya muchísimo mejor de esa fractura. Pero bueno, creo que también esta coincidencia entre la cuarentena y tener que resguardarse a propósito de una lesión de esta naturaleza, pues no es tanta coincidencia, yo creo que es un favor, ¿no? Un favor, porque finalmente no hay mucho que hacer afuera y hay mucho que hacer adentro. Siempre, tiene razón. Muchas gracias, profe, le mando un abrazo fuerte. Va de vuelta, muchas gracias. Muchísimas